El polvo se adhería a la piel de Elara como una segunda, vieja túnica, gruesa y asfixiante bajo el sol implacable del mediodía. No recordaba un tiempo en el que el polvo no fuera su compañero constante, o en el que su estómago no doliera con el hambre, un hambre profunda no solo de pan, sino de algo más, algo que no podía nombrar, una libertad que sentía instintivamente que existía en alguna parte, aunque no en su mundo. Su mundo era pequeño, duro y despiadado. Era un mundo donde las mujeres no tenían voz, donde su destino era decidido por los hombres de sus vidas, primero su padre, ahora su hermano. Su hermano, Rorik. El nombre le sabía a ceniza en la lengua. Un hombre débil, consumido por el juego y las deudas, cuya única posesión de valor restante, a sus ojos, era ella. Siempre lo había temido. Había visto cómo otras chicas de su edad, o incluso más jóvenes, eran vendidas, intercambiadas, utilizadas para saldar cuentas o asegurar alianzas. La vida de una mujer joven en el pueblo de Oakaben era un bien mueble, un objeto a tasar y disponer. Ella siempre había intentado ser invisible, trabajar sin quejas, realizar sus tareas silenciosamente, esperando pasar desapercibida por las miradas rapaces o los cálculos desesperados de Rorik. Pero la desesperación de Rorik había crecido, espesa y oscura, envolviéndolo hasta que solo veía números, deudas y la cara de sus acreedores. Las conversaciones llegaban a sus oídos como susurros venenosos, fragmentos atrapados por el viento entre las casas de adobe. Nombres de hombres, deudas impagadas, amenazas veladas. Y luego, el nombre de ella. Elara Vale. Sí, podría ser suficiente. La sangre se le helaba en las venas al escucharlo, el miedo mordiéndole las entrañas. Intentó hablar con él una vez, rogarle, recordarle a su madre, a los días en que la vida parecía menos una carga, más una promesa. Rorik solo la miró con ojos vacíos, ya la había convertido en una cifra en su cabeza. La mañana en que ocurrió, el aire estaba cargado de una tensión inusual. Hombres del pueblo, con caras sombrías y resentidas, se habían reunido frente a la casa. Entre ellos, dos figuras que nunca antes había visto. Extranjeros. Sus ropas eran diferentes, más ricas, hechas de telas finas y colores oscuros y profundos. Montaban caballos impresionantes, dos sementales de pelaje brillante, con una energía contenida que se sentía salvaje y poderosa. Eran criaturas de una belleza y fuerza que nunca había visto en las bestias de carga flacas y cansadas de Oakaben. Rorik salió, tambaleándose ligeramente, su cara hinchada y sus ojos esquivos. Habló con uno de los extranjeros, un hombre con una cicatriz sobre el ojo y una mirada dura. La conversación fue breve, una mezcla de gruñidos y asentimientos bruscos. Elara estaba escondida detrás de un muro, el corazón latiéndole como un tambor de guerra, el polvo pegado a sus palmas sudorosas. Vio a Rorik señalarla. Sintió la mirada del hombre con la cicatriz recorrerla, una mirada fría y evaluadora que la hizo sentirse desnuda y vulnerable. Luego, vio la entrega. Rorik extendió una mano temblorosa. El hombre con la cicatriz le entregó las riendas de los dos caballos magníficos. Eran incluso más imponentes de cerca, sus flancos brillando, sus crines ondeando al viento. Rorik sonrió, una mueca fea y vacía, y acarició el cuello de uno de los animales. 2 caballos. Él la había rifado por 2 caballos. El precio de su vida, de su libertad, reducido a la fuerza y velocidad de 2 bestias. La humillación la golpeó con una fuerza física, robándole el aliento. El segundo extranjero se mantuvo apartado durante el intercambio. Era más joven, envuelto en una capa oscura que ocultaba la mayor parte de su figura. Cuando Rorik aceptó los caballos, este segundo hombre dio un paso adelante. Su rostro estaba sombreado por la capucha, pero Elara captó un destello de ojos claros y una mandíbula fuerte. No sonrió, ni mostró desprecio. Solo asintió brevemente al hombre con la cicatriz, luego se giró hacia donde ella estaba escondida. No podía entender cómo él sabía que estaba allí. Era como si sintiera su presencia, su miedo. Sus ojos se encontraron por un instante fugaz. Eran de un azul pálido e intenso, como un cielo invernal. No había juicio en ellos, ni la mirada lasciva o cruel a la que estaba acostumbrada. Solo una quietud, una especie de reconocimiento silencioso. Una punzada extraña, no de miedo, sino de algo más complejo, la atravesó. El hombre con la cicatriz le indicó con un gesto brusco que saliera. Sus piernas se sentían como plomo. Dio un paso tras otro, emergiendo del escondite, con la cabeza gacha, la túnica polvorienta arrastrándose a su alrededor.
Evitó mirar a Rorik, el peso de su traición demasiado pesado de soportar. Se acercó a los dos extranjeros, sintiendo el peso de todas las miradas del pueblo sobre ella, miradas de lástima, de burla, de alivio de no ser ellos. El hombre con la cicatriz la agarró del brazo, su agarre era firme y sin delicadeza. Iba a subirla a uno de los caballos. Pero el hombre de ojos azules habló, su voz era baja pero resonante, y en un idioma que Elara no entendía, pero que sonaba melódico y autoritario. El hombre con la cicatriz se detuvo, asintió, y soltó su brazo. Los ojos azules se volvieron hacia ella de nuevo. Esta vez, extendió una mano. Era una mano limpia, con dedos largos y firmes, muy diferente de las manos encallecidas y sucias que ella conocía. Dudó. ¿Qué significaba esto? ¿Por qué este trato inesperado? Era un gesto simple, pero en su mundo, ningún hombre de su estatus, o el aparente estatus de él, juzgando por sus caballos y ropas, ofrecía una mano a una chica como ella. Miró la mano, luego los ojos azules sobre la capucha, que la observaban con una paciencia inexplicable. Finalmente, con el corazón aún martilleando pero impulsada por una curiosidad mezclada con desesperación, podría este ser un destino diferente, aunque igualmente incierto, colocó su mano temblorosa en la suya. Su piel era cálida y seca. Su agarre fue suave, pero seguro. La ayudó a subir al segundo caballo, el que él montaba. No la subió como una carga, sino con una gentileza que la sorprendió aún más. Se sentó delante de él en la silla, sintiendo el calor de su cuerpo a su espalda y la fuerza del caballo bajo ellos. Él le entregó una capa fina, a diferencia de la suya, más ligera y suave. Cúbrete, dijo, y esta vez fue en la lengua común, aunque con un acento extranjero y musical. Su voz era amable. Se envolvió en la capa, un pequeño acto de anonimato y protección. El hombre con la cicatriz montó el otro caballo. Sin una palabra más, los dos extranjeros espolearon a sus monturas y partieron, dejando atrás el polvo, a Rorik acariciando sus nuevos caballos con una alegría patética y las miradas cuchicheantes de Oacaben. Elara no se atrevió a mirar atrás. El aire al galope les azotaba el rostro. Se aferró instintivamente a las riendas, aunque el hombre detrás de ella dirigía al caballo con una habilidad asombrosa. La velocidad era vertiginosa, liberadora de una manera aterradora. Nunca había viajado más rápido que en un burro cargado. La sensación de movimiento rápido y libre era embriagadora, a pesar de la incertidumbre que la envolvía. ¿A dónde la llevaban? ¿Quiénes eran estos hombres? ¿Por qué uno de ellos, el de los ojos azules, mostraba una gentileza tan extraña? Viajaron durante horas, bajo el sol que trepaba y luego descendía en el cielo. Pararon solo una vez, cerca de un arroyo. El hombre de ojos azules desmontó primero, luego, con la misma gentileza, la ayudó a bajar. Sus piernas temblaban. El hombre con la cicatriz, a quien el otro llamó Garek, se mantuvo vigilante mientras el hombre de ojos azules le ofrecía agua de una cantimplora de cuero y un trozo de pan seco y queso. «Come», dijo él, su acento era fascinante. Ella comió con avidez, agradecida por la comida que no había tenido que mendigar o robar. La comió sentada en una roca, observando a los dos hombres. Garek era eficiente y silencioso. El hombre de ojos azules la observaba con una quietud que la ponía nerviosa y la intrigaba a la vez. «¿Cómo te llamas?», preguntó él, sentándose a una distancia respetuosa. «Elara», susurró ella, la voz áspera por el polvo y la falta de uso. «Elara», repitió él, saboreando el nombre. Un nombre hermoso. Nadie le había dicho nunca que su nombre era hermoso. Siempre había sido solo Elara, la hermana de Rorik, o Elara, la chica sucia. Una calidez inusual se extendió por su pecho. «¿Y tú?», se atrevió a preguntar, sorprendiéndose de su propia audacia. Él sonrió, una sonrisa pequeña que iluminó sus ojos. «Puedes llamarme Kael». Reanudaron el viaje hasta bien entrada la noche, guiados por la luna y las estrellas que Elara nunca había visto tan brillantes, lejos de la contaminación de un asentamiento humano. Cuando se detuvieron finalmente para descansar, no la ataron ni la encerraron. Kael simplemente le indicó un lugar al abrigo de unas rocas y le ofreció una manta extra, gruesa y suave, muy diferente de la tela áspera a la que estaba acostumbrada. Durmió, agotada y confusa, pero extrañamente, no sintió el miedo paralizante que la había acompañado en Oacaben. Los días se sucedieron, un bler de cabalgar, paisajes cambiantes y la presencia constante de Kael y Garek.
Cruzaron montañas majestuosas, vastas llanuras cubiertas de hierba y bosques silenciosos y antiguos. Elara, que nunca había visto nada más allá de su polvoriento pueblo, quedó asombrada por la belleza y la diversidad del mundo. A menudo cabalgaba detrás de Kael, escuchando su voz mientras señalaba constelaciones, nombres de plantas o la dirección del viento. Él le enseñaba sin condescendencia, compartiendo su conocimiento con una paciencia infinita. Aprendió más de su lengua. Kael hablaba un dialecto diferente, más antiguo y formal que el de su pueblo, pero entendían la lengua común. Garek hablaba poco, siempre vigilante, sus ojos escaneando el horizonte. Elara notó que Garek trataba a Kael con un profundo respeto, casi reverencia, y a veces, Kael emitía órdenes cortas en su lengua nativa que Garek obedecía sin cuestionar. ¿Quién era Kael? ¿De dónde venía? Elara se dio cuenta de que Kael la observaba constantemente, no con la mirada de posesión que temía, sino con una curiosidad gentil, una especie de estudio silencioso. Le preguntaba sobre su vida en Oacaben, sobre sus sueños, aunque apenas se atrevía a tenerlos, sobre las historias que había escuchado. La escuchaba de verdad, prestando atención a sus palabras torpes y temerosas. Por primera vez en su vida, sentía que alguien la veía, no como un objeto, sino como una persona. Una noche, mientras acampaban, le preguntó directamente, ¿por qué me compraste? ¿Por qué no me tratas como mercancía? Kael suspiró, mirando el fuego crepitante. Tu hermano dijo que te había rifado. La idea de un ser humano como tú siendo rifado, me repugnó. Necesitaba caballos, pero la forma en que te vendía, el vacío en tus ojos. Vi algo en ti, Elara. Una dignidad que el polvo y el hambre no podían borrar. Pero soy solo una chica de pueblo. Sin nada, dijo ella, la vieja vergüenza levantándose. Eres un ser humano, replicó Kael firmemente, volteándose para mirarla. La luz del fuego danzaba en sus ojos azules. Con un nombre hermoso y un espíritu fuerte, aunque intenten romperlo. Las circunstancias en las que naciste no definen tu valor. Sus palabras la conmovieron hasta lo más profundo. Nadie, nunca, le había dicho algo así. Se sintió expuesta, desnuda, pero no de una manera vergonzosa, sino real. Lloró entonces, lágrimas silenciosas que rodaron por sus mejillas, una liberación de años de dolor y humillación. Kael no intentó tocarla, solo se sentó en silencio, esperando que terminara. A medida que viajaban más hacia el norte, el paisaje se volvió más verde, más exuberante. Los pueblos que encontraron eran diferentes, más prósperos, la gente vestía ropas más coloridas. Pero Kael evitaba los grandes caminos y las ciudades, manteniéndose en senderos menos transitados. Elara sintió que no solo huían de algo, sino que también se escondían de algo. La tensión en Garek era palpable en todo momento. Una tarde, llegaron a un valle escondido, accesible solo a través de un paso estrecho y traicionero. Al final del valle, se alzaba una fortaleza, no una imponente de piedra, sino construida de madera oscura y fuerte, casi camuflada entre los árboles. Era grande, formidable, y había hombres armados apostados en las entradas. Elara sintió un nudo de miedo. ¿Era esta su prisión? Sin embargo, al acercarse, vio que los hombres se inclinaban respetuosamente ante Kael. Lo llamaban mi señor. Entraron en el patio interior, donde más personas, hombres y mujeres, salieron para recibirlos. Sus rostros mostraban alivio y alegría al ver a Kael, y una curiosidad mezclada con cautela al verla a ella. Kael la ayudó a desmontar y la presentó. Esta es Elara. Es una invitada. Asegúrense de que esté cómoda y tenga todo lo que necesite. Su tono era firme, dejando claro que no era una sirvienta. Le dieron una habitación pequeña pero limpia y cálida, con una cama real y ropa suave para vestir. Una mujer mayor llamada Mara se encargó de ella, una mujer con ojos amables y manos suaves que la ayudó a bañarse y le peinó el pelo. Mara no hizo preguntas, solo ofreció una calidez silenciosa que Elara absorbió como una esponja. En los días que siguieron, Elara se adaptó lentamente a su nuevo entorno. Era un mundo de contrastes. Estaba rodeada de personas que servían a Kael, pero la trataban con una deferencia que la desconcertaba. Comía en el mismo comedor que Kael y Garek, aunque inicialmente se sentaba aparte hasta que Kael insistió en que se uniera a ellos en la mesa principal. Lentamente, la timidez comenzó a ceder. Aprendió que la fortaleza era un refugio para aquellos leales a Kael.
Descubrió que Kael no era simplemente un extranjero noble, era un príncipe exiliado. Su reino había sido tomado por un usurpador, un pariente cruel y hambriento de poder. Kael y sus seguidores habían huido, buscando refugio en este valle escondido, planeando y esperando el momento de reclamar lo que era suyo por derecho. Su relación con Kael creció, nutriéndose en la quietud del valle. Pasaban horas juntos. Él continuaba enseñándole no solo a leer y escribir, sino también historia, geografía, los principios de justicia que él esperaba aplicar si alguna vez recuperaba su trono. Elara, con una mente aguda que nunca antes había tenido la oportunidad de usar, absorbía todo. Se maravillaba de su inteligencia, su compasión, su determinación. Él la veía florecer. El polvo se fue, revelando la piel limpia y sana. Su ropa era simple pero de buena calidad. La alimentación adecuada le devolvió el brillo a sus ojos y el color a sus mejillas. Pero lo más importante, su espíritu, oprimido durante tanto tiempo, comenzó a enderezarse. Encontró su voz, atreviéndose a expresar sus pensamientos, a hacer preguntas, a ofrecer sus propias observaciones, que Kael escuchaba con genuino interés. El respeto mutuo se transformó en afecto. Compartían momentos de risa, de conversaciones serias, de silencio cómodo. La prohibición que sentía en Oacaben no existía de la misma manera aquí. Kael no era un noble local, sino un príncipe exiliado, con reglas diferentes y un futuro incierto. Aún así, la diferencia de estatus era inmensa. Él era realeza, ella, una chica vendida por 2 caballos. Pero el amor no reconoce barreras de estatus impuestas por el hombre. Sus miradas comenzaron a demorarse, sus manos se rozaban accidentalmente. La tensión eléctrica creció entre ellos. Ambos lo sabían. Era tan peligroso aquí como en Oacaben, pero de otra manera. Un príncipe exiliado no podía arriesgarse a amar a una nadie. Sus seguidores esperaban que hiciera una alianza ventajosa, que se casara con una noble de un reino vecino para asegurar apoyo. Su amor podría poner en peligro todo lo que Kael y sus hombres luchaban por recuperar. Una noche, bajo las estrellas brillantes del valle, Kael la encontró sola, mirando el cielo. Se sentó junto a ella. El aire era fresco y dulce. Elara, dijo, su voz era baja. Hay algo que debo decirte. Su corazón dio un vuelco. Sí, mi señor. No me llames mi señor, susurró, tomando suavemente su mano. Llámame Kael. Sus dedos se entrelazaron con los suyos. Kael, su voz tembló. Desde que te vi en ese pueblo polvoriento, supe que eras diferente. No eras la mercancía que tu hermano decía que eras. Eras luz en la oscuridad. Y aquí, en este valle, te has convertido en el sol para mí. Miró sus manos unidas. Elara, te amo. La declaración la dejó sin aliento. Era la cosa más hermosa y aterradora que jamás había escuchado. Lo amaba también, con una intensidad que la consumía. Pero el miedo al futuro, a las consecuencias, la paralizó. Kael. No puedo. No soy digna. ¿Y qué dirán tus hombres? ¿Tu causa? Un príncipe no puede amar a alguien como yo. Mi causa es mi pueblo, replicó él, su voz firme. Y mi pueblo merece un líder que conozca el verdadero valor de una persona, no el que le asignan las circunstancias. Y el verdadero valor de una persona reside en su corazón, su mente, su alma. En eso, Elara, eres más rica que cualquier princesa que pueda encontrar. Y mis hombres leales me seguirán porque creen en mí, no en quien elijo amar. Aquellos que no lo hagan, no merecen mi liderazgo. Esa noche, bajo la bóveda estrellada, se entregaron a la verdad de sus corazones. Fue un acto de inmensa ternura y audacia, una promesa silenciosa forjada contra las expectativas del mundo. A partir de ese momento, su vínculo se volvió inquebrantable, aunque el riesgo se multiplicó. Garek lo supo. Lo supo antes que ellos, quizás. Su lealtad a Kael era absoluta. Cuando Kael le confió su amor por Elara y su intención de mantenerla a su lado, Garek, aunque visiblemente preocupado por las implicaciones políticas, solo asintió. Si ella te da fuerza, mi señor, dijo Garek, entonces ella es valiosa para nuestra causa. La aceptó, protegiéndola con la misma ferocidad que protegía a Kael. Pero las paredes tienen oídos, incluso en un valle escondido.
Un mensajero que visitaba la fortaleza con noticias del mundo exterior, quizás un espía o simplemente un hombre con la lengua suelta, notó la cercanía entre Kael y Elara. Regresó a las tierras vecinas, y de allí, la noticia, distorsionada y exagerada, viajó. El príncipe exiliado se había encaprichado con una mujer de origen bajo, una esclava, una chica de la calle, poniendo en peligro su reclamación al trono por una locura. La noticia llegó al usurpador, el rey Tyrion, un hombre cruel y paranoico. Tyrion ya temía a Kael, un rival legítimo con seguidores leales. La idea de que Kael se distrajera con una mujer indigna le pareció una debilidad que podía explotar. Pero también vio una oportunidad. Si Kael valoraba a esta mujer, ella podría ser un cebo. La amenaza se cernió sobre el valle. Garek recibió informes de movimientos de tropas cercanas, de espías merodeando. El santuario pacífico se convirtió en una trampa potencial. Kael se enfrentó a una decisión terrible, enviar a Elara lejos, a la seguridad, y lejos de él, o mantenerla a su lado y arriesgarse a perderlo todo, incluida ella. Elara escuchó las discusiones, el peso del dilema de Kael. No quería ser una carga. Se ofreció a irse. Puedo irme, Kael. Puedo esconderme. Lo hice antes. Pero Kael se negó. No. No te compré para enviarte lejos de nuevo. No eres una carga. Eres mi fuerza. No huiré de mi futuro, ni de ti. El plan de Tyrion era simple, un ataque sorpresa a la fortaleza, rápido y brutal, para eliminar a Kael y sus seguidores. Pero Kael y Garek estaban preparados. Habían fortalecido las defensas del valle y del fuerte. Aún así, sus fuerzas eran menores en número. La noche del ataque, el valle resonó con el sonido de los cuernos y los gritos de batalla. Elara estaba con Mara y otras mujeres en la parte más protegida del fuerte, pero el miedo era palpable. Se escuchaba el choque del acero, el rugido del fuego, los gritos de dolor. Elara, a pesar de su terror, sentía una determinación fría. No era la chica indefensa de Oakaben. Había aprendido. Había cambiado. Ayudó donde pudo, vendando heridas, pasando agua, alentando a los combatientes que se retiraban brevemente. Buscaba el rostro de Kael entre la confusión, cada minuto una eternidad. Vio a Garek luchar como un torbellino, defendiendo la puerta principal. La batalla se prolongó durante horas. Las fuerzas de Tyrion eran implacables. Llegó un momento crítico en que una parte de la muralla fue superada. Los enemigos se vertieron en el patio. La lucha se volvió desesperada. Fue entonces cuando Kael apareció, no con armadura real, sino luchando codo a codo con sus hombres, una figura de liderazgo en medio del caos. Elara lo vio. Su corazón latía con una mezcla de orgullo y terror. Vio a un soldado enemigo dirigirse hacia él, un golpe mortal levantado. Sin pensarlo, Elara agarró una pesada antorcha cercana y corrió hacia el soldado, gritando con toda la fuerza de sus pulmones. La distracción fue suficiente. El soldado se giró, dándole a Kael el segundo que necesitaba para desviar el golpe. Kael mató al agresor, luego miró a Elara, sus ojos llenos de una furia protectora mezclada con asombro. Elara, vuelve a cubierto. Pero su acto había inspirado a otros. Ver a la invitada de Kael, la chica que supuestamente lo debilitaba, mostrar tal valentía, reavivó el coraje en algunos de los defensores agotados. La marea de la batalla comenzó a cambiar lentamente. Los hombres de Kael, luchando por su hogar y su príncipe, se defendieron con una ferocidad renovada. Al amanecer, los atacantes restantes se retiraron, dejando atrás sus muertos y heridos. Habían defendido la fortaleza, pero a un costo terrible. Elara, cubierta de hollín y sangre que no era suya, buscó a Kael. Lo encontró, herido pero vivo, supervisando el cuidado de los heridos. Corrió hacia él, arrojándose a sus brazos. La abrazó con fuerza. «Estás a salvo», susurró, su voz ronca. Muchos resultaron heridos. Algunos murieron. Entre ellos, Garek. Lo encontraron cerca de la puerta, con múltiples heridas, pero con una sonrisa leve y orgullosa en el rostro. Había cumplido con su deber. Su sacrificio golpeó a Kael y a Elara profundamente. Había sido un amigo, un protector silencioso, un símbolo de lealtad. Su muerte les recordó el alto precio de la libertad y el amor. La victoria había sido pírrica, pero fue una victoria. Habían demostrado que el valle no era fácil de tomar.
El rey Tirión se retiró para lamer sus heridas y replanificar, dándoles un respiro. En los meses siguientes, mientras se reconstruían y lloraban sus pérdidas, la relación entre Kael y Elara se hizo oficial a los ojos de todos en la fortaleza. Ella ya no era solo una invitada. Era su compañera, su confidente, la mujer que había arriesgado su vida por él. Un día, Kael reunió a todos sus seguidores restantes en el patio. Elara estaba a su lado. Su rostro, aunque marcado por la tristeza por Garek y los otros caídos, brillaba con determinación. Hemos perdido hombres valientes, comenzó Kael, su voz resonando. Pero hemos mantenido nuestra fortaleza. Y hoy, deseo reafirmar mi compromiso con el futuro. Tomó la mano de Elara. Cuando recuperemos nuestro reino, lo gobernaremos con justicia y honor. Y no lo haré solo. Miró a Elara, sus ojos azules llenos de amor y respeto. Esta mujer, Elara, a quien conocí en las circunstancias más humillantes, me ha demostrado más coraje, inteligencia y dignidad que muchos nacidos en palacios. Ella ha luchado a mi lado. Ha compartido mis cargas y mis esperanzas. Ella es la luz que guía mi camino. Se giró para dirigirse a sus hombres. Algunos pueden cuestionar su origen. Pero yo digo, miren a su corazón. Miren a su alma. Es pura. Es fuerte. Es noble. Más noble que muchos reyes. Cuando recupere mi trono, Elara estará a mi lado, no como concubina, no como sirvienta, sino como mi reina consorte. Un silencio atónito siguió a sus palabras. Luego, lentamente al principio, un murmullo comenzó, transformándose en vítores y aplausos. Había dudas en algunas caras, sí, pero la mayoría había visto a Elara. La habían visto trabajar, habían visto su bondad, habían visto su valentía durante el ataque. La habían visto ser digna del amor de Kael. Elara escuchó las palabras de Kael, sintiendo las lágrimas asomarse. Reina. Él la había convertido en reina. No por nacimiento, no por intriga política, sino por amor, por reconocimiento de su valor intrínseco, por la dignidad que él había visto en ella desde el principio y ayudado a florecer. No hubo una ceremonia grandiosa de inmediato. Aún estaban en el exilio. Pero la declaración de Kael fue tan vinculante como cualquier corona. Desde ese día, fue tratada con el respeto debido a la futura consorte de un rey. Ya no era la chica rifada por 2 caballos. Era Elara, la prometida del príncipe Kael, la mujer que había demostrado que la nobleza no era cuestión de sangre, sino de alma. El camino hacia la recuperación del reino de Kael fue largo y arduo. Hubo más batallas, más pérdidas, más momentos de desesperación. Pero Kael y Elara los enfrentaron juntos. Ella no solo lo apoyaba, sino que participaba activamente, usando su inteligencia, su capacidad para leer a las personas, su resiliencia, para ayudar en la planificación y mantener alta la moral. Se convirtió en una consejera valiosa, su perspectiva única, nacida de las profundidades de la opresión, le daba a Kael una visión que ningún noble de nacimiento podría poseer. Años después de muchas luchas y sacrificios, Kael y sus fuerzas lograron derrotar al rey Tirión y reclamar su trono. Entraron en la capital, no como conquistadores vengativos, sino como liberadores. El pueblo, cansado de la tiranía de Tirión, los recibió con alegría. La coronación de Kael fue un día de celebración. Y a su lado, resplandeciente no por joyas, aunque llevaba algunas, sino por la paz y la dignidad que irradiaba, estaba Elara. Caminó hacia el altar, no como una esclava, no como una nadie, sino como una mujer libre y amada, digna de su lugar. Kael la coronó con sus propias manos, no solo como su reina, sino como el corazón de su reino. Gobernaron juntos, Kael y Elara, el príncipe exiliado y la chica rifada. Su reinado fue conocido por su justicia y compasión. Elara usó su experiencia para comprender las dificultades de la gente común, abogando por leyes que protegieran a los vulnerables y dieran oportunidades a aquellos que no las tenían. Se aseguró de que nadie en su reino fuera tratado como mercancía. Su historia se convirtió en una leyenda, contada en susurros al principio, luego cantada abiertamente. La historia de la chica que fue vendida por 2 caballos y se convirtió en reina. Era una historia de amor, sí, pero más que eso, era una historia sobre el valor intrínseco de cada alma, sobre la capacidad del espíritu humano para elevarse por encima de las circunstancias más oscuras, y sobre cómo el verdadero poder reside no en el estatus, sino en la dignidad, el coraje y el amor.
A lo largo de los años, incluso rodeada de los lujos y responsabilidades de la realeza, Elara nunca olvidó de dónde venía. Conservaba una simple tela de la túnica que llevaba el día que Kael la compró, un recordatorio silencioso de la vida que había dejado atrás y de lo lejos que había llegado. Nunca olvidó a Garek, ni a Mara, ni a todos aquellos que habían creído en Kael y en ella. Elara, la reina, caminaba por los jardines del palacio que una vez le parecieron un sueño inalcanzable. Ya no sentía el polvo en su piel, pero recordaba su tacto, un ancla a la realidad. Había encontrado la libertad que anhelaba, no solo la física, sino la del alma. Era libre para amar, para ser amada, para usar su voz, para ser quien realmente era. El extranjero de ojos azules no solo la había comprado, la había visto, la había valorado y, al amarla, la había elevado a la princesa que siempre estuvo destinada a ser, no por sangre, sino por el poder transformador del amor verdadero y la inquebrantable dignidad humana. Su vida no fue un cuento de hadas sin desafíos, pero fue una vida vivida con propósito, con amor y con la profunda satisfacción de haber superado la opresión para encontrar la libertad, no solo para ella, sino para inspirar la esperanza en otros. La chica que valía menos que 2 caballos se había convertido en una reina cuyo valor era incalculable.